Nos acompaña esta mañana el candidato a la presidencia de la República por la libre postulación, Melitón Arrocha. Fue vicecanciller, también fue representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas y ahora en su rol como candidato a la presidencia de la República vimos un video que está circulando en Infórmate de usted en el área fronteriza. Vemos que se fue directamente a ver lo que está pasando con esta migración irregular de personas. Solo en los primeros 6 días del mes de septiembre, el reporte que estamos teniendo de las autoridades en la frontera es que están entrando a razón de 1.500 migrantes por día. Usted creo que vivió eso, señora Rocha, por los videos que estamos observando. Sí sería bueno que nos diera su testimonio de lo que ha visto usted en la frontera. Buenos días. Buenos días, Tenógenos, buenos días. La verdad es que lo que vi en la frontera deja mucho que desear. La imposibilidad de la República de Panamá de lidiar con esa gran cantidad de inmigrantes, la espalda que le está dando el gobierno de Colombia a la situación irregular de inmigrantes que pasan por la frontera y el enorme peso desde la perspectiva humanitaria y desde la perspectiva económica por el cual que la República de Panamá tiene que, digamos, de alguna manera lidiar con eso. Están, digamos, violando pasivamente los derechos humanos de los inmigrantes que están transitando por la frontera. Mire, los testimonios que escuché, muertes, asesinatos, violaciones, extorsiones, chantajes por parte del crimen organizado que le cobra del lado colombiano a todos aquellos que quieren transitar por la frontera una vacuna que oscila entre 80 y 100 dólares, no es otra cosa que... La vacuna es para que no le hagan nada, me imagino, ¿no? La vacuna es para que supuestamente no le hagan nada, pero después tú oyes los testimonios de lo que pasa en la selva del Darién y uno no tiene ninguna otra cosa que horrorizarse frente a la realidad que ahí se está experimentando, con lo cual, desde mi perspectiva, el gobierno de la República de Panamá tiene que proceder a cerrar la frontera de manera ordenada y tiene que exigirle y reclamarle al gobierno del presidente Petro que ponga orden del lado colombiano con lo que está pasando ahí. Es importante resaltar, el gobierno de la República de Panamá por allá por el año 2006 declaró una crisis migratoria cuando tan solo pasaban 25.000 inmigrantes por el Darién. Hoy llevamos 330.000 migrantes a los primeros días del mes de septiembre. La situación es insostenible para la República de Panamá y tenemos que establecer una política diplomática que le ponga presión a Colombia. Mire. Licenciado, pero ya el ministro Pino ha dicho que es imposible el cierre total de esta frontera por el lugar, por, bueno, ya sabemos, el difícil acceso que hay. Si no fuera eso, ¿qué otra cosa pudiese ser? Porque aquí el gran tema es que los países no quieren cooperar integralmente. Veíamos ayer la reunión, por lo menos estaba hablando la canciller, de cómo se están tratando de alinear por lo menos Panamá y Costa Rica. Sí, pero es que no solamente es Panamá y Costa Rica. Estamos hablando de una serie de países que se necesita también que trabajen en cooperación. Mire, yo estoy en completo desacuerdo que no se puede cerrar la frontera. Estoy de acuerdo en que la frontera es porosa y que nunca será cero el nivel de inmigrantes irregulares que pasarán por la frontera. Pero es que hoy el tema es de una envergadura tal que lo que pasa por ahí son hasta 5.000 inmigrantes irregulares por día. Entonces eso no es una migración, digamos, que se puede hacer de manera clandestina. Es muy evidente. Que las trochas están bien marcadas a estas alturas, ¿no? Y si dejan de ser esas trochas, pues serán algunas otras. Pero serán de una dimensión de tal naturaleza que los estamentos de seguridad tienen que tener perfecto conocimiento sobre eso y en consecuencia poder atender esa crisis migratoria que hoy, como digo, aquí hay que proteger los derechos humanos de los inmigrantes que cuando comienzan esa travesía, lo último que se esperan es que van a transitar por las vicisitudes que pasan al cruzar el Darién. Muchos de ellos son engañados. Y a todos al unísono, cuando les pregunté, ¿lo volverían a hacer? Todos cantaron como si fuera un coro, que en su vida volverían ni a hacerlo ellos ni a someter a ningún ser querido a que pase por esa vicisitud. O sea, usted conversó directamente con estos migrantes, por lo que veo, y a la vez también dice que Colombia no está haciendo su parte. O sea, que el gobierno del presidente Petro en Colombia no está haciendo nada en función de la crisis que hay en su frontera con Panamá. Efectivamente, fíjese. De los 310.000 inmigrantes que llevábamos hasta agosto, más de 170.000 migrantes son de origen venezolano. Y la hermana República de Colombia en su momento decidió cerrar la frontera con Venezuela. Evidentemente eso tuvo un impacto
en que la migración irregular que pasa por el tapón del Darién se redujera muy significativamente. Esas son las medidas que tiene que empezar a tomar Colombia. Por otra parte, no puede ser que sea el crimen organizado el que está organizando el flujo irregular, porque lo único que está sucediendo con esto es que están recogiendo mayor cantidad de recursos y en consecuencia tienen mayor capacidad de organización para actividades criminales. Entonces, no puede ser que la organización de este flujo ilegal de inmigrantes que pasa por la República de Panamá, pero que algunos se quedan en la República de Panamá, esté en manos del crimen organizado. ¿Qué le contaban los migrantes, por ejemplo? Creo que habían como, no sé, una identificación, calcomanías, algo para poder decir, bueno, voy a pasar libremente por este paso tan difícil en la selva. Del lado, mire, lo primero importante que es importante decir es que esta migración no es ni irregular, es irregular, es descontrolada y ciertamente es poco segura. Los migrantes tienen todo tipo de historia. Llegan a Colombia y en Colombia lo tienen bastante bien organizado hasta que empiezan a caminar por la selva. En ese lugar me contaban, las historias eran que el crimen organizado los vacunaba, les daba una calcomanía y les cobraba entre 80 y 100 dólares para dejarlos caminar por la selva, ¿no? Y después ahí comenzaba la vicisitud, porque las mujeres, por ejemplo, para evitar ser violadas, como costumbre tenían de cortarse el pelo como si fueran hombres. Imagínense lo que se está viviendo en la selva del Darién. Esto es con el gobierno de Colombia dándole de espalda. Por eso desde aquí aprovecho para hacerle un llamado al presidente Petro a que se conmueva, a que se sensibilice de que no hacer nada es participar de la violación de los derechos humanos de todos los migrantes que están pasando por la selva del Darién. Y usted que fue representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, ¿deben las Naciones Unidas involucrarse en lo que está pasando en la frontera? No, sin embargo, y las Naciones Unidas ya en alguna medida están involucradas en esto. De hecho, hace ya algunos años se firmó un pacto para la migración regular y segura. Pero el tema es que una vez que Pero es que no estamos hablando de una migración regular y segura ahora mismo. Intentaban darle esas garantías y el argumento que hemos intentado plantear desde que tuvimos la oportunidad de visitar el albergue de Lajas Blancas, es que está pasando todo lo contrario y que por el contrario, que lo que de alguna manera se está haciendo es una violación constante y permanente de los derechos humanos de la gente que pasa por Darién y que son recibidos en albergues panameños con las consecuencias presupuestarias. Mire, en Panamá este año pasarán seguramente más de 400.000 inmigrantes. Eso quiere decir que la República de Panamá va a ayudar a trasladar más o menos el 10% del total de la población del país, desde la frontera con Colombia hasta la frontera con Costa Rica, por fuera de la derrama de inmigrantes que decidan establecerse en Panamá. Y el segundo tema, y lo mencionaban algunas personas que estaban en el albergue, es ¿qué pasa con esos inmigrantes si al llegar a la frontera con Estados Unidos no tienen acceso? Pues hay mucha probabilidad que volvamos a experimentar otra crisis en la frontera con Costa Rica con esos inmigrantes tratando de regresar a Panamá ahora como punto de destino. O sea, las implicaciones de esto en materia de seguridad nacional son mucho más amplias. Por ejemplo, desde la perspectiva de salud, se ha visto un incremento en enfermedades de transmisión de virus que se transmite principalmente de enfermedades nuevas que muy probablemente tengan su origen en el Darién, en la selva. Y por último, ¿cuál puede ser la consecuencia de que haya una explosión de cólera en el Darién? ¿Y cuál es el efecto de eso en toda la República de Panamá y sobre todo en el sistema sanitario nacional? ¿Han sido flexibles nuestras autoridades hasta este momento? Yo creo que la política ha sido de facilitación del tránsito con las complejidades que eso tiene. Lo que yo pude observar en Lajas Blancas es que hay un desorden que impera ahí. Las condiciones en las que estos inmigrantes tienen un albergue de carácter temporal distan mucho de ser óptimas y yo creo que desde esa perspectiva, pues con las limitaciones presupuestarias, Panamá está poniéndole el hombro. Pero es una situación que es imposible de atender, especialmente tomando en consideración que cada día va en aumento. Esto no va decreciendo, esto va aumentando. Por lo tanto, desde mi perspectiva y salvaguardando el interés nacional, que es el principio angular sobre el cual se construye la política internacional, es que nosotros no nos queda ninguna otra opción que regularizar eso,
atendiendo los derechos humanos de los inmigrantes, y la mejor manera de hacer eso es cerrar la frontera. O sea, su recomendación sería la regularización del paso de los migrantes y el cierre de la frontera. Claro, porque es que... Pero ¿cómo cerrar esa frontera? Bueno, primero es porosa, como ha manifestado de hecho el ministro de Seguridad, pero la cantidad de inmigrantes que están pasando hacen que las trochas por las que pasan sean muy evidentes, ¿no? Y el Senafrón tiene que tener pues, mucha información con respecto a las trochas actuales y las trochas que se puedan dar en el futuro en la medida que esas se vayan sucediendo. Y el control o el cierre de la frontera no será perfecto, pero ciertamente nosotros no podemos continuar con un peso de 300, 400 mil, medio millón de personas pasando por ahí. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo vamos a tomar la determinación de que ya nosotros no podemos como país seguir prestándole atención presupuestaria? Mire, por ejemplo, le hago la siguiente reflexión. En el banco de córneas de la Caja de Seguro Social, usted tiene que esperar un año para tener una cirugía. Y sin embargo, estamos gastando cada vez más cuantiosos recursos presupuestarios atendiendo una crisis que no la origina Panamá y que de la cual ya Panamá solo es víctima. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que tomar una posición firme de manera tal que traigamos a la mesa de negociación a los países que hoy, pues, en función de sus políticas migratorias, han decidido pues, darle la espalda al problema y permitir que países mucho más pequeños, en donde la incidencia proporcional del efecto migratorio es mucho mayor, tengamos que sufrir el grueso del problema? Costa Rica también lo está viendo más adelante. Entonces, y el resto de Centroamérica. Esto no tiene ningún sentido que nosotros no tengamos políticas de cielo abierto. En otras palabras, que el inmigrante pueda abordar desde su país de origen y bajarse en Panamá para que camine menos, y lo sometemos a que llegue a Colombia para que cruce el Darién. Viendo que usted visitó la frontera directamente, o sea que nadie le está echando un cuento, usted estuvo allá, ¿con qué personal se puede cerrar la frontera? Porque parece que sería difícil hacerlo. Sí, bueno, el personal tendrá que ser siempre el Senafrón en conjunto con el Ministerio de Salud. Ahí vi que tenía una participación muy importante Médicos Sin Fronteras y algunas organizaciones no gubernamentales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas que tendrían que atender la situación, pero el enfoque es que ahora tenemos que aplicarle una concepción en materia de seguridad nacional. Por el momento ha sido una concepción en materia de carácter de facilitación migratoria, pero a mi juicio eso ya está excediendo las capacidades de la República de Panamá y dentro de un momento, dentro de muy poco tiempo, ya el tema no va a ser simple y sencillamente de qué pasa en la frontera y cuántos buses estamos moviendo desde Las Blancas hasta Hualaca o la frontera con Costa Rica. Va a ser cuál es el problema para la República de Panamá, cuál es la incidencia de eso desde la perspectiva demográfica. La gente que está pasando por ahí, por supuesto, no es, digamos, el centro de la política migratoria panameña que intenta captar talento. Esta gente que viene en unas condiciones de precariedad en todo sentido. Entonces, bueno, la República de Panamá puede, desde cualquier punto de vista, colaborar desde la perspectiva humanitaria, pero llega un momento en que el problema ya nos ha rebasado y la información que yo manejo de haber estado en la frontera es que este tema sigue increciendo. O sea, en ningún momento se ve que esto va a disminuir. Bueno, muchas gracias, señora Arrocha. Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República, hablando de la situación migratoria en la frontera.